al espacio de mentalidad nivel 10. Hoy voy a compartir con ustedes un tema sobre el cual me preguntan a menudo, y es cómo es que le pueden sacar provecho al tipo de negocio que nosotros desarrollamos ya desde hace tiempo. En este caso es redes de mercadeo con Herbalife, multinivel, como le queramos llamar. Y justamente el día de hoy te quiero compartir que hay dos tipos de ingresos que nosotros podemos estar persiguiendo en este esquema de negocio. Y lo primero que te quiero compartir, por si lo puedes llevar a tu mente o incluso lo quieres dibujar, es lo siguiente. Como muchos de ustedes ya conocen el cuadrante del flujo del dinero, que pues tiene el empleado, el autoempleado, el dueño de negocio y el inversionista. En el cuadrante del flujo del dinero nos explica a detalle cómo es que nosotros tenemos pues principalmente 4 maneras en las cuales ganamos dinero, ¿no? Ya sea de un empleo, ya sea con un autoempleo, ya sea como dueños de negocio o como inversionistas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros entramos a un negocio de redes de mercadeo, por ejemplo, de multinivel, nosotros tenemos que saber que dentro de ese negocio, digamos que podemos hacer dos tipos como de negocio. Un negocio como autoempleados, ¿ok? Y un negocio donde nosotros podemos generar ingresos residuales. Es decir, si vemos el cuadrante del flujo del dinero como autoempleados, ¿de acuerdo? Y del lado derecho del cuadrante como dueños de nuestro propio negocio. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? Y obviamente es importante que ustedes sepan lo siguiente. Si nosotros solamente queremos quedarnos como autoempleados, generando un tipo de ingreso, es totalmente válido. Sin embargo, hay personas que se meten a este tipo de negocios para hacer o para tener ingresos muchísimo más altos. Es ahí donde al final se convierte en una decisión personal, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo es que funciona esto? Muy simple. Por ejemplo, te lo platico nuestro caso con Herbalife. Herbalife tiene un producto, ¿ok? En este caso, cuando tú adquieres una membresía para poder operar este tipo de negocio, tú tienes acceso a esos productos. En este caso son productos que nos ayudan a nutrir nuestro cuerpo y por consecuencia, pues obviamente beneficiarnos en nuestra salud, en nuestra composición corporal, y también las personas que lo consuman, pues bueno, beneficiarse de la misma manera que nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros cuando tenemos esa membresía, tenemos acceso a los productos con un descuento preferencial, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros los empezamos a consumir, empezamos a obtener los resultados y las personas pues obviamente se dan cuenta de eso. Lo que pasa comúnmente es que la gente empieza a pedirnos también el producto. Quieren tener resultados, quieren verse mejor, quieren sentirse mejor, quieren tener más energía, mejorar su composición corporal, etc. Y entonces, obviamente, al recomendar tú los productos, hacer este tipo de transacción, ya sea que te lo pidan a ti en persona, o por redes sociales, o con cualquier tipo de estrategia, pues tú te estás ganando dinero. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el precio de venta y el precio que tú tienes, en este caso preferencial, porque eres ya miembro de la empresa, ¿ok? Ahora, ¿cuánto es que se puede generar solamente con esta parte? Porque ahí es donde nosotros decimos, a ver, ¿será un buen negocio o no es un buen negocio? La verdad es que todo depende de las metas y de las aspiraciones que personalmente cada uno de nosotros tenga, ¿verdad? Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Porque a mí me lo mencionan demasiado, yo con 12,000, 15,000 pesos estoy del otro lado, pero eso es lo que a mí comúnmente, lo que más me dice, ¿no? Ese ingreso. Pero también hay personas que llegan y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ganar de recomendación 25,000, 30,000, 40,000, y tenemos casos incluso de hasta 50,000 con pura recomendación. En este caso, esta parte de la forma de generar ingresos, ¿de acuerdo? Y todo tiene que ver obviamente con las aspiraciones que cada uno tenga y obviamente con el esfuerzo que le imprima a su trabajo para hacer que esto suceda. Pero ya de entrada,
es un buen ingreso. Estamos totalmente de acuerdo con eso, es un buen ingreso. De hecho, les platico un poquito de mi historia. Yo cuando inicio, yo estaba pues prácticamente en los últimos semestres ya de la carrera, y mi generación, que empiezan obviamente también a trabajar y que empiezan a percibir ingresos y todo, pues empiezan a recibir un sueldo ellos, y yo empiezo a generar ingresos pero por medio del negocio. Y en aproximadamente 3 meses, yo con las recomendaciones y todo eso, mi ingreso era más alto ya que lo que estaban pagando de recién egresados. Entonces, si lo vemos en términos de oye, ¿se gana bien? Sí se gana bien, ¿de acuerdo? Tan solo hablando en esta parte. Pero al final de cuentas tú decides cuánto quieres, tú decides cuántas ganas le echas, etcétera. Y eso es decisión personal, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué se le conoce a esta parte como un autoempleo? Bueno, solamente para recordarles un poco sobre este término. El autoempleo es básicamente que tú te empleaste a ti mismo, ¿de acuerdo? Un médico que tiene su consultorio es un autoempleado, un dentista es un autoempleado, digo nada más para que más o menos tengan una idea. Y sabes que yo tengo un restaurante, yo lo opero, yo estoy ahí, eres un autoempleado. Entonces, aquí, pues básicamente nosotros podemos también ser como autoempleados si nosotros solamente nos quedamos de este lado haciendo este tipo de actividad. Ahora, ventajas o desventajas del autoempleo. Miren, en ningún lugar del cuadrante del flujo del dinero, empleado, autoempleado, dueño de negocio, inversionista, tiene algo de malo. Sin embargo, o sea, no importa dónde estés ahorita, vaya. Sin embargo, hay lugares donde nos conviene estar más. Y lo que sí es importante es que no nos conviene en el futuro, si nosotros queremos tener como que mayores beneficios en nuestra vida, quedarnos del lado izquierdo del cuadrante, como empleados o siempre como autoempleados. No nos conviene porque ahí lo que nosotros no tenemos a nuestro favor es libertad de tiempo. Y aparte hay como un tope de ingresos. ¿Por qué? Porque como el de ingreso depende 100% de ti, pues obviamente no, digamos que no es el mejor lugar donde te conviene a ti quedarte. Si tú es que estás aspirando a más. Ayer estaba leyendo un enunciado y decía, es curioso, pero la gente que es rica no se vuelve rica o nunca se volvió rica con un empleo o con un autoempleo. ¿Ok? Entonces, ojo, no tiene nada de malo, pero hay cosas que ahí no vamos a poder lograr. Ahora, ¿dónde está el negocio más grande cuando nosotros hacemos este tipo de esquema de negocio multinivel, redes de mercadeo, etcétera? ¿En dónde está los mayores beneficios? Y esto es opcional si uno lo quiere hacer. En enseñarle a otras personas a que también ellos generen un ingreso y a ti se te paga un pequeño ingreso residual. ¿Ok? ¿Cómo es que funciona esto? Les platico. Si ahorita alguien llega conmigo y me dice, Mike, yo quiero generar ingresos, enséñame a ganar 20,000 pesos mensuales con el negocio. Ok, hacemos un plan de trabajo, le empiezo a enseñar lo que yo sé, para que pues él también obviamente lo sepa. En el momento de ponerlo él en práctica, pues va a empezar a tener resultados, es decir, va a empezar a ganar dinero. Y vamos a suponer que en unos meses ya está ganando sus 20,000 pesos mensuales. Por cierto, y paréntesis, este tipo de negocios se pueden combinar con cualquier cosa que tú hagas, con un trabajo, con estudios, con otros negocios. No hay ningún problema, solamente hay que, obviamente, dedicarle algo de tiempo por día, ¿no? Ser constantes. Entonces, vamos a suponer que esa persona ya se está ganando los 20,000 pesos. La realidad de las cosas es que él va a estar feliz. ¿Por qué? Porque él en este caso se involucró, él estaba buscando generar mínimo sus 20, ya los está ganando, está feliz. Oye, Mikey, ¿tú qué ganas? Primero que nada la satisfacción, porque no hay mejor paga que el que nosotros nos sintamos de esa manera. O sea, es realmente le servimos a la persona, le ayudamos, le enseñamos, la mentoreamos
Y gracias a eso la persona está teniendo el resultado que vino a buscar. Es como cuando alguien nos busca también y que quieren tener un resultado en composición corporal o en salud. Nos genera una alegría increíble y un sentimiento de mucha satisfacción, más que la paga, el que la persona tenga el resultado, porque realmente les cambias la vida a la gente. Pero bueno, regresando al punto, ¿qué otro beneficio tenemos? El ingreso residual. Promedio, yo voy a estar generando unos 2,500 pesos de un ingreso residual por yo haberle enseñado a esa persona a ganarse esos 20,000, ¿ok? Si tú te das cuenta de cómo es que funciona ese tipo de esquema, tú ahí dices, ok, la mejor parte se la llevó la persona de los 20,000. Respuesta, sí. ¿Por qué? Porque, pues, imagínate, 20,000 contra 2,500 pesos de un ingreso residual, ¿ok? Sin embargo, la magia está en qué. Una, que creaste y generaste un ingreso residual, es decir, un ingreso que te va a llegar todos los meses, que ya no depende de ti, ¿ok? Porque tú ya le enseñaste a una persona, esa persona está ganando buen dinero, y si gana más dinero, a ti te genera un ingreso residual todavía más alto, ¿ok? Pero más o menos así son las proporciones para que se den una idea, con base al ejemplo que ahorita te di, 20,000, 2,500 pesos, etc. Pero la magia está en que nosotros le podemos enseñar esto a cuantas personas queramos. Es decir, no tenemos un límite. Y entonces, imagínate que de repente viene otra persona, y viene otra persona, y viene otra persona, y voy a suponer que ya son 10 personas. 10 personas, cada una de ellas llegó con diferentes metas, pero vamos a suponer que promedio, ellas lo lograron, y a mí me está generando un ingreso residual de 2,500 pesos. 2,500 pesos por 10 son 25,000 pesos de ingreso residual, más lo que yo gano por la recomendación que yo tengo. ¿Me explico? Acuérdense, nosotros ganamos por usar, en este caso, nuestros propios productos, tener resultados y por consecuencia recomendar más el ingreso residual. Ya estás hablando de dos ingresos, ¿verdad? Sin embargo, el ingreso residual es el que se puede hacer crecer de una manera realmente sorprendente, porque una de las ventajas de las redes de mercadeo, y por eso se le conoce como redes, yo quiero que te imagines una red, como es físicamente una red, es que imagínense que en el futuro, y el futuro puede ser un mes, 5 meses, un año, no sé, algunas de esas personas del equipo dicen, oye, ¿sabes qué? También hay personas que me están preguntando cómo es que yo les puedo enseñar a generar ingresos por medio de esta oportunidad. Y entonces, digo, nada más para que se imaginen este ejemplo, imagínate que yo invité a esas 10 personas, bueno, no invité, más bien les ayudé, ¿ok? A generar ese ingreso. Y de esas 10, 5 personas también ayudaron a, no sé, a otras 5 personas, ¿ok? Si lo quieren dibujar, dibújenlo para que entiendan más o menos el poder y la matemática de todo esto. Quiere decir que si ustedes lo ven como en generaciones, en primera generación hay 10 personas, que son las que yo ayudé directamente, pero en segunda de generación hay 25 personas más. ¿Por qué? Porque 5 de las 10 que yo ayudé también están ayudando gente y decidieron ayudar, por dar un ejemplo, ¿verdad? 5 personas más. Quiere decir que hay 25 personas en segunda generación, más las 10 que yo ayudé directamente, estamos hablando de que son 35 personas. 35 personas por 2,500 pesos de un ingreso residual, pues ya estás hablando de que son, si no me equivoco en las matemáticas, más de 70,000 pesos de ingreso residual, ¿ok? Y a su vez, esa segunda generación puede también ayudar a una tercera generación, y a su vez esa tercera generación puede ayudar a otra cuarta generación, y a su vez de repente me llega otra persona a mí directamente y dices, ay, también ayúdame, y yo ya tengo otra persona, ya no son 10 o 11, son 12, son 13, son 14, son 15, y yo estoy ayudando directamente. Y tarde o temprano, el poder de las redes, tarde o temprano, si tú le imprimes una energía, el tamaño de la red es tan grande, por así decirlo, que tu ingreso residual también. Si tú haces las matemáticas, es por eso que tú escuchas hablar a mucha gente
que hace este tipo de negocios hablar de grandes cantidades de dinero. Grandes cantidades es relativo para mucha gente. Grandes cantidades son 25,000, son 50,000, depende de cada persona, pero muchas veces escuchas hablar de 100,000, 200,000, 300,000 pesos mensuales, y pues a eso a la mayoría de las personas les vuela la cabeza, porque dicen, no se puede, ¿cómo es posible? Yo tengo tantos años trabajando en un empleo o tantos años como autoempleado y yo no puedo generar esos ingresos, ni de chiste se pueden generar en la vida o en otro tipo de esquema de negocios así. Y a veces es por esas razones, ¿verdad? Por lo cual la gente incluso no cree. Pero yo estoy convencido de que la gente no cree a veces simplemente porque no conocen. Tú no puedes creer en lo que no conoces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando no conoces cómo funciona algo, pues simplemente no crees y ya, ¿de acuerdo? Que por cierto, pues ese tema no está a discusión, porque no es que, por ejemplo, ustedes, no es si lo crees o no lo crees, esto es un hecho, es una realidad. Entonces, al final de cuentas, hay cosas que no podemos negar de que existan, ¿de acuerdo? Y bueno, así es como funciona este esquema de negocios. Una de las cosas, ya para ir terminando, que la mayoría de las personas hacen es pensar siempre a corto plazo. ¿Ok? Es decir, yo voy a mi trabajo principalmente o me autoempleo y ahí genero un ingreso y aquí lo tengo ya. Pero si tú les hablas de proyectos que a veces se pueden hacer en 1 año, en 2 años o en 3 años, la gente a veces echa un paso para atrás. Se les hace una eternidad de tiempo y dice, no, yo ya quiero ingresos ya ahorita, son los que me urgen. Y entonces mucha gente por eso no construye, no se ponen a construir un ingreso, e incluso más inteligente porque es residual, no depende de tu esfuerzo directamente, que a través del tiempo va a seguir creciendo y que como quiera 3 años van a llegar. 3 años en el futuro, como quiera, aunque estés en un trabajo, te van a llegar. Aunque estés en un autoempleo, te van a llegar. Entonces, qué mejor que si sabes que como quiera van a llegar, cuando lleguen, tú tengas un ingreso residual. Ese ingreso residual lo que te va a ayudar a ti es a tener libertad. Más libertad ¿de qué? De tiempo, para que lo uses en donde tú lo quieras usar, con tu familia, contigo mismo, en tus hobbies, en tu área espiritual, en lo que tú quieras, vas a tener más tiempo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más quita tiempo, analícenlo, es lo que hacemos para ganar dinero. Pero si lo que tú ya haces te genera un buen ingreso y ya no depende 100% de tu esfuerzo personal, o sea, 100%, claro que dedicamos tiempo, pero no el 100%. Entonces tienes más tiempo libre, y el tiempo es más importante que el dinero, ¿okay? E incluso la salud todavía es más importante también que el dinero y el tiempo. Entonces vamos entendiendo ciertos conceptos y probablemente gracias a eso podamos tomar mejores decisiones. Les platico. Ya por último, a lo largo de estos años en los que yo he estado haciendo redes de mercadeo con Herbalife, que por cierto me encanta la compañía porque es una empresa que me permite tener salud, cambiar mi mentalidad, viajar y tener buenos ingresos mientras ayudamos a las personas. A lo largo de estos años hay muchas personas que han iniciado, pero también hay muchas que no han arrancado a pesar de que escuchan la oportunidad. Entiendo que a veces no son los momentos de cada persona, ¿verdad? Pero lo que pasa a través del tiempo es que el tiempo como quiera nos está pasando igual, tanto a ellos como a mí y todos los que hacemos esto y todos los que no lo hacen, el tiempo como quiera está transcurriendo. Y cuando tú en el tiempo los vuelves a ver y les preguntas si cómo les ha ido, sus respuestas no son mejores que nuestras respuestas. Y esto, ojo, no lo hablo en términos económicos, lo hablo en términos integrales, es decir, en un todo. No a veces tienen la mejor salud, no a veces tienen la mejor composición corporal, muchas veces tienen muchos problemas por decisiones que han tomado, por cómo se relacionan, por su falta de mentalidad, y aquí es una de las cosas que más trabajamos.
muchas de las veces hay cuestiones económicas muy fuertes, y X o Y, ¿ok? Y ahí lo único que yo me pongo a pensar es, vaya, ¿qué hubiera pasado si se hubiera venido también de este lado? No que dejara de hacer las cosas que hace, pero que también hubiera involucrado un proyecto que de manera integral los hubiera desarrollado de tal manera. Pero como les digo, hay mucha gente que piensa en la inmediatez, hay muchas personas que simplemente hacen lo que les gusta solamente, y alguna vez yo escuché, porque a mí al principio no me llamaba la atención hacer esto que hago ahora, la gente rica hace lo que le conviene, mientras que la gente pobre siempre hace lo que les gusta. Y luego entendí que cuando tú haces lo que te conviene y empiezas a tener resultados que te gustan, luego te empieza a gustar lo que no te gustaba. Así que espero que esto haya aclarado un poco el tema de cómo es que funciona y cómo en este mismo negocio uno puede tener un ingreso como autoempleado, pero también como un ingreso residual, como un dueño de negocio, ¿verdad? Y que la recomendación es que tengamos los dos ingresos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tarde o temprano, si generamos también el ingreso residual, nosotros podemos tener un futuro todavía más increíble, aparte del que ya se está teniendo. Y todo por ayudar a las personas, que eso es lo más padre, que es parte de nuestra misión y de lo que hacemos. Así que bueno, me despido de ustedes, bendiciones a todos y les deseo muchísimo éxito en todo lo que estén emprendiendo. Saludos.